Estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta el momento ya hemos abarcado todo geometría analítica. Ahora lo único que nos falta es entrar a cálculo. Ahora vamos a llevar el siguiente tema. El tema de hoy se llama funciones. La definición. Una función es una correspondencia entre elementos de un conjunto de partida, llamado dominio, y los elementos de un conjunto de llegada llamado codominio o imagen, donde a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Lo vamos a ejemplificar esta definición. Ejemplo, tengo aquí un conjunto A y a este lado un conjunto de llegada B. Es la función. Aquí tenemos tres elementos del conjunto A, N, M y O. Del conjunto B, P, Q, R. N le corresponde a P, M le corresponde a Q, O le corresponde a Q también. La función A, B corresponde. El primer elemento son todos los elementos que corresponden al conjunto A. Es N, P. Entonces colocamos N, P. El segundo, M, Q. M, Q. El tercer elemento, O, Q. O, Q. Muy bien. Ahora aquí cumple la definición. Cumple la definición. Definición. Entonces f es una función. ¿Por qué cumple? Porque aquí en el primer elemento no se repite. El primer elemento de cada par ordenado no se repite. Por esa razón cumple la función. Este otro ejemplo son los mismos elementos N, M, O, aquí P, Q, R. La función AB viene dado con N es a P. N es a P. N es a Q. N es a Q. M, R. M, R. O, Q. O, Q. ¿De acuerdo? Aquí la N se repite. Por lo tanto, no es una función. No es función. No es función. ¿Por qué? Porque ninguna primera componente debe repetirse. Ninguna componente tiene que repetirse. Aquí se repite, por lo tanto no es función. ¿De acuerdo? Ahora este otro. Dominio de una función. Dominio e imagen de una función. El dominio de una función es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función. Se simboliza por dom de f. Imagen o codominio de una función es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de f. Se simboliza por im f. Ejemplo, sea la función estos pares ordenados. Lo que ven, el primero, como está con rojo, son los primeros componentes. El 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Entonces, el dominio es el 2, el 3, el 5, el 6, las primeras componentes. El dominio de la función, ¿cuáles serán? Las primeras componentes. El 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Son las primeras
componentes. Es el dominio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué serán la imagen de la función? Son las segundas componentes. Sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1, el 2, las segundas componentes. El 3, el 4 y el 5. En realidad son las segundas componentes. Otro ejemplo. Dada la función, no siempre es f, g puede ser, h puede ser. En paréntesis tenemos todo esto. ¿Cuál será el dominio? El dominio son las primeras componentes, es decir, esto, este y este, las primeras componentes de cada par ordenada. Menos 2, el 0, el 1, el 5 y el 6. Ese sería el dominio. ¿Cuál será la imagen? Las segundas componentes con negro. Las segundas componentes. El 1, el 4, el 2, el menos 3 y el 3. Esas son las segundas componentes. ¿De acuerdo? Ahora, gráficamente, ¿cómo puedo determinar gráficamente? Dice, gráficamente una función se caracteriza porque cualquier recta vertical la corta cuanto más en un punto. Es decir, aquí tengo un ejemplo. En las siguientes gráficas indicar si son o no funciones. Tengo una sinusoide, aquí una elipse, una curva, varias figuras geométricas. ¿Cómo puedo determinar si es o no una función? Fácil, colocando una recta vertical en cualquier sitio. Una recta vertical. Corta en un punto, entonces es función. Sí es función. Ahora aquí, en la elipse, aquí voy a cortar. Mira, una recta vertical. Aquí corta en 2 puntos. Entonces, no es función. Aquí, a esta curva, voy a cortar en un punto. Miren, un punto nomás corto. Entonces, sí es función. Aquí, esta otra curva, en cualquier sitio, una recta vertical. Esa recta vertical corta en 2 puntos. Entonces, no es función. Esta otra curva, igual, corta en un punto, entonces sí es función. Esta otra curva, voy a cortar, voy a hacer una línea vertical y corta en 1, en 2, en 3 puntos. Por lo tanto, esto no es función. Y ahí termina la lección de hoy. No hay práctica por esta vez. Simplemente vean el video. Gracias.